Muy buen día. El día de hoy vamos a hacer la exposición de nuestro laboratorio de física mecánica con nuestros compañeros Angie Vanegas, Juan Camilo Pérez y quien les habla Diego Alejandro Guzmán. Para empezar, el informe se centra en la importancia de la física como una ciencia fundamental para comprender los fenómenos naturales. Se destaca la capacidad de la física para abordar incógnitas y proporcionar explicaciones sobre el mundo que nos rodea. El proyecto en cuestión involucra la construcción de un carro propulsado por aire y agua presurizados. El objetivo del informe es identificar conceptos teóricos relevantes, describir los materiales y recursos utilizados en la construcción del carro y presentar soluciones y conclusiones basadas en el proceso de experimentación, ejecución y evaluación llevado a cabo por el grupo de estudiantes. Para la construcción del carro, en la primera fase del proyecto se buscó definir la idea principal, proponiendo varios prototipos de carros, entre los cuales se seleccionó uno. Sin embargo, debido a múltiples dificultades, la construcción del primer prototipo se vio impedida, llevando al grupo a replantear la elección del diseño del carro nuevo. Posteriormente se diseñó el carro, el cual funcionó correctamente y se llevó a cabo 5 experimentos, 5 videos en una cancha libre, la cual fueron medidas y recorrieron cada video, en cada video se recorrió 20 metros. Bueno, a continuación vamos a ver cómo funciona el proceso de tracker para el análisis de cada video. Entonces, iniciamos en el tracker. Acá ya tenemos un video cargado. En este video podemos ver pues varias características para que este análisis fuera posible. Uno, este que vemos acá es nuestro carro. Vamos a iniciarlo para que lo podamos ver bien. Este que va acá es nuestro carro en movimiento. Los fotogramas se lograron hacer automáticamente seleccionando una masa puntual. Aparte de esto, tenemos un señalador de eje para que el carro se mueva en el eje X y una vara de medición en donde se nos señala los 20 metros que debe recorrer el carro. Por otro lado, acá tenemos los datos que nos arrojan los fotogramas, tanto en tiempo, en posición y pues los que queramos obtener. En la parte de arriba tenemos el diagrama, nos dice que está analizando la masa A, que es la masa que les conté puntual, en este caso nuestro carro. Y lo está tomando en tiempo versus posición. Acá podemos seleccionar según el diagrama que queramos ver. Entonces, digamos que queremos ver velocidad en X contra tiempo. Muestra, pues, las diferentes cambios que tiene la velocidad, eh, analizándolo versus tiempo. Como podemos ver, pues, la velocidad nos señala que sube y baja. Esto, pues, dependiendo del suelo en donde está y la desaceleración que también tiene, debido a que está propulsado por agua y por aire. Entonces, conforme va saliendo el agua y el aire, el carro va acelerando y desacelerando. Asimismo, también podemos ver el que necesitemos. Por acá también tenemos aceleración en X y nos lo muestra aceleración en X versus tiempo. Y nos va arrojando los datos que analiza el video. Sigamos con nuestra presentación. Entonces, para el siguiente tema tenemos el análisis de resultados. Claro, para continuar con el análisis debemos aclarar que pues todos los datos del análisis fueron sacados del tracker. Por lo tanto, por ejemplo, en este video, el cual se estaba mostrando anteriormente, pues solo se analiza pues de manera automática poniendo todos los datos que queremos mostrar. En este caso, pues queremos mostrar específicamente 4 datos, en el cual sería la distancia, velocidad en X, aceleración en X y energía. Respecto a velocidad y pues aceleración en X, es porque pues todo está en el eje horizontal, entonces por eso sacamos los datos de ahí.
Estos datos se exportan a Excel para una facilidad, pues, para hacer el análisis, como lo vemos aquí. Aquí ya los datos están exportados y con estos datos podemos sacar las gráficas, que serían estas. Esta sería la de posición versus tiempo, esta sería la velocidad versus tiempo y esta sería la de aceleración versus tiempo. Para, pues, sacar las gráficas como tal, por funcionalidad de Excel, desde aquí podemos mirar las gráficas recomendadas, en donde podemos seleccionar los datos escogidos como tal. Por otro lado, directamente Excel también nos da la facilidad de escoger también la ecuación matemática, como lo podremos ver desde aquí. Aquí podríamos escoger la línea de tendencia y asimismo también podemos escoger como tal los intervalos y asimismo la función que representa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que para la posición versus tiempo, esto sería como la gráfica principal o el dato principal, debido a que la velocidad sobre el tiempo va a ser una derivada de la posición versus el tiempo. Asimismo, pues la aceleración versus tiempo va a ser la derivada de la anterior, o sea, de la velocidad. Y por último, la energía va a ser la derivada de la aceleración. Teniendo en cuenta esto, podríamos ver que desde la gráfica podemos ver que la ecuación aquí nos da cúbica. Aquí, cuando la derivamos, ya nos da una ecuación cuadrática. Y por último, la aceleración nos daría una ecuación lineal. Eso principalmente. También tenemos que tener en cuenta que los exponentes, por decirlo así, en este caso la posición versus tiempo, nos está señalando la concavidad del primer coeficiente. El primer coeficiente nos está señalando que la concavidad es negativa, por lo tanto, va a tener una línea de tendencia parabólica hacia arriba. Por otro lado, pues aquí en el dato lineal como tal, digamos en respecto a x elevado a la 1, esto sería la pendiente, la cual nos está arrojando, que podemos ver que es positiva. Por otro lado, pues vemos que en todos los videos se hizo el mismo proceso, en el cual pues todos los datos se extrajeron de los 5 videos y asimismo se sacaron las respectivas gráficas. Por otro lado, pues para el tema de energía, también es algo muy similar, teniendo en cuenta que la energía como tal va a ser la derivada de la aceleración. Esto nos daría como tal un solo dígito o un solo dato, que sería una, un dato continuo, por decirlo así. En este caso podemos ver que estos datos fueron los datos de la masa inicial, dado que pues todos estos datos se están tomando respecto a un kilo, como pues lo teníamos planeado desde un principio. Dado que el carro como tal, como masa inicial, fue de un kilo, pues todos los datos nos están dando respecto a la masa de un kilo. Teniendo en cuenta esto, hay que también tener en cuenta que según la definición de energía, la definición nos define que es energía final, energía inicial, menos energía inicial. Por lo tanto, cuando iniciamos la ecuación, eso nos quiere dar que, en principio, la energía se va a evaluar en un medio por masa por velocidad al cuadrado. Pero como la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial va a ser cero, eso nos daría que la energía inicial como tal, todo ese término se va a cancelar porque todo nos daría cero. Nos quedaríamos con la energía final por un lado. Adicional de eso, pues para sacar el gráfico o pues por decirlo así, el dato de la energía como tal, tenemos que tener en cuenta que tenemos que volver a hacer los datos respecto a la masa final. Porque pues ahí va a dar nuevamente pues los datos
de velocidad final y asimismo también lo debemos tomar como masa final. Teniendo en cuenta esto, pues podríamos ver que pues, los datos fueron organizados y asimismo pues continuando con la energía cinética, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La energía se va a evaluar siempre como un medio por masa por velocidad al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, hay que evaluarlo teniendo en cuenta la fórmula original, que sería pues energía final menos energía inicial. Teniendo en cuenta esto también, es necesario recalcar que la velocidad inicial siempre va a ser cero. Por lo tanto, esa energía se nos va a cancelar. La energía como tal inicial se nos va a cancelar, quedándonos solo con una energía final. Para esto es necesario contar nuevamente con los datos realizados respecto a la masa final del carro. Para esto toca evaluar nuevamente desde el tracker, teniendo en cuenta pues la velocidad final respecto a la masa final. En este caso sería de 500 gramos, o sea, una libra, para volver a hacer como tal el término de la energía. Teniendo en cuenta esto, podríamos evaluar lo siguiente. Cuando hicimos los datos nuevamente pues, en tracker, respecto a los 500 gramos, podemos ver que el último dato o la velocidad final arrojada por tracker en el primer vídeo es un aproximado de 0,42 metros por segundo. Teniendo en cuenta esto, también se multiplica por la masa, que sería 0,5 representando 0, o sea, 500 gramos. Cuando se evalúa esto respecto a un medio por masa por velocidad al cuadrado, esto nos va a dar la energía final. Aquí, como podremos ver, acá hay una tabla comparativa de los 5 videos de cómo se realiza el proceso de cada dato, teniendo en cuenta el último dato de la velocidad por la masa y dándonos el resultado de la energía. Y a la parte derecha podremos ver la ecuación utilizada, solo reemplazando valores, en el cual pues, nos daría el dato final de la energía por cada video. No siendo más, pues seguiría a mi compañero, pues para seguir con las conclusiones. Vale, Camilo, muchas gracias. ¿Tú nos podrías presentar las conclusiones, por favor? Pasas la diapositiva. Muchas gracias por escucharnos y prestarnos atención y estas son nuestras conclusiones. En el experimento se observó un movimiento rectilíneo acelerado en el carro. Este movimiento se caracteriza por los cambios en la aceleración y la velocidad a medida en el que el carro pierde masa y expulsa el aire. La pérdida de masa afecta directamente la aceleración y la velocidad del carro, lo que se evidencia claramente en los videos analizados con el tracker. Esto también es afectado por la influencia del aire y la fricción del suelo. El análisis de las gráficas en Tracker proporcionó una visualización clara de estos cambios y permitió una comprensión más profunda del movimiento. En resumen, este experimento proporciona una comprensión práctica y tangible de los principios del movimiento rectilíneo acelerado. Eso sería todo y espero que nuestra presentación les haya gustado. Muchas gracias, compañeros.